Buenas noches. Es para mí un honor presentar al doctor José Manuel Aroca Hernández Ros como nuevo miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Sus cualidades académicas indudablemente lo califican como miembro de cualquier academia de ciencias en el mundo y no son pocas sus contribuciones al desarrollo de la matemática, sobre todo en el área de singularidades de variedades, junto con Hironaka, que es un medalla Fields, y sus trabajos en esa área lo convierten en un referente de la élite matemática mundial. Pero en la Academia de Ciencias, sobre todo, lo que valoramos es su calidad humana, que hace que su incorporación a la Academia nos alegre a todos los que lo conocemos. Nos alegra por él, nos alegra más por la Academia. Como tenerlo de miembro es realza también a la Academia. Esa calidad humana que acabo de mencionar está descrita en su disposición a compartir el saber y su investigación. Tanto es así que ha dirigido 31 tesis doctorales. Quien haya dirigido al menos una tesis doctoral sabe que es un trabajo bastante fuerte. Entonces haber dirigido 31 es un número que yo no sabría cómo lograr. Pero bueno, el doctor Aroca lo ha hecho, se ha dedicado a impulsar las tesis doctorales y no son tesis por aprobar la tesis, sino son tesis con contenidos matemáticos que salen de sus propias investigaciones, es decir, toda su creatividad y su productividad la ha volcado para que los alumnos la usen e impulsen sus tesis. También es así que de los temas de tesis salen resultados importantes en el área que trabaja. Por ejemplo, una de las más notables es de Felipe Cano, que es la uniformización local de campos de vectores en dimensión 3, que podría describir en detalle, yo no, el doctor, pero no es el tema de la introducción. Y entonces con eso resolvió un problema abierto en un área importante de la matemática y lo hizo en conjunto con uno de sus alumnos de doctorado. Entonces esa disposición a compartir el saber, además sus resultados matemáticos, los propios, no los publicó en artículos como es costumbre, lo cual no significa que no haya hecho contribuciones, sino al contrario, los publicó en libros, lo cual, según los estándares que hoy día se manejan, cantidad de artículos que uno debe publicar para poder calificar, lo podría perjudicar. Sin embargo, ha sido invitado a numerosas conferencias como conferencista plenaria, a pesar de que su número de publicaciones no es el de los más altos en el campo, gracias a sus contribuciones genuinas al desarrollo de sus áreas de investigación. Así ha recibido varios premios y distinciones que están en la semblanza, no voy a nombrarlos, tal vez la Cruz de Alfonso de Sabia es la más anecdótica. Y finalmente es importante el aporte a la matemática peruana, que es también una razón para convertirse en miembro correspondiente de la Academia. Ha aportado mucho al Perú y a la matemática peruana. Voy a destacar solo algunos aportes. Por ejemplo, en el INCA es miembro del Consejo Científico Internacional, junto con un francés, un italiano, un peruano, Camacho, y dos peruanos más. Y eso, obviamente, para el INCA es importantísimo, contar un comité de nivel internacional. En la Católica nos apoyado muchísimo. Ganó una cátedra de Rosa Pasquel en 2009, ha doctorado al menos un profesor, no sé si será otro más a punto de doctorarse, y ha dado numerosas charlas y cursos en la Católica. En la Academia Nacional de Ciencias, el 18 de septiembre del 2009, dio una conferencia sobre Dalí, que yo también presenté, porque no apuntaba, porque la verdad es que no me acordaba de la fecha. Y además está impulsando una escuela doctoral conjunta de la Universidad Católica con la Universidad de Valladolid, que tiene varias sedes en Perú. Y justamente por eso es su presencia en Perú y aprovechamos para hacerlo miembro correspondiente.
Entonces, por todos esos méritos, la Academia lo está nombrando miembro correspondiente, y le dejo la palabra al doctor Burman, presidente de la Academia. Aroca, por el aquí quisiera subrayar que una de las razones en sí, o uno de los requisitos que tenemos para nombrar los miembros correspondientes, no solamente son los miembros profesionales de las materias, sino también el hecho de haber ayudado al PRI, ¿no?, con contribuciones especiales. Y el doctor Traval, que ha mencionado algunos de los aportes, he tenido la oportunidad de escuchar al doctor Carranza, la oportunidad anterior a esta conferencia, por supuesto, está también escrito en la propuesta de nombrarlo miembro correspondiente de la Academia, y si menciono esto es también para comprometerlo de que siga contribuyendo con las matemáticas en el Perú. Es un compromiso que tengo firme, pero voy a mantener. A continuación dará una charla el doctor Aroca sobre esto y aquello. Aceptamos allá. Quiero comenzar dando las gracias a la Academia por el nombramiento. Para mí es un auténtico honor el ser nombrado académico de una institución de un país al que quiero mucho, con el que llevo trabajando mucho tiempo, implicado directamente por el, como decía Cristian, el brasileño peruano, profesor Camacho, y en el que desde luego pienso seguir viniendo y por el que pienso seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. La conferencia, no el título, pero sí el tema, ha sido sugerencia del profesor Carranza. Entonces, lamento muchísimo que la enfermedad de su mujer le impida estar aquí, pero de todas maneras le mandaré el texto para que él lo lea. El nombre de la conferencia, contra esto y aquello, por eso pongo con permiso de don Miguel de Unamuno, pues es el título de una serie de artículos publicados por Unamuno en el año 1912. Entonces trata los temas más diversos. Unamuno era un hombre que estaba muy célebre, estaba en contra de casi todo. He visto que tiene una calle aquí, cosa que me parece maravilloso. Fue rector de Salamanca, era un magnífico filósofo, un muy buen escritor y un hombre agudo. Era un hombre que solía entrar, según me contaba mi padre, en las reuniones del Ateneo en Madrid y decía: ¿de qué se habla? Que estoy en contra. Y es un hombre también, ahora que hemos hablado de este honor que ustedes me han conferido, pues también se contaba de él que cuando le concedieron una condecoración muy alta a Alfonso XIII, pues entonces él le dio las gracias al rey por el merecido honor. Y entonces el rey le dijo: pero don Miguel, todo el mundo suele decir que es un honor inmerecido. Dice: sí, ellos también tienen razón. Bien, pues fuera de eso, precisamente en la primera edición de ese libro, Contra esto y aquello, pues Unamuno, que era un enemigo acérrimo y feroz de los pedagogos, didactas y similares, ahora que está aquí mi Pundarico, dice: a muchos parecerá que esta novela es un ataque no a la ridiculez esa que lleva la ciencia mal entendida y la manía pedagógica sacada de su justo punto, sino un ataque a la ciencia y a la pedagogía mismas. Y preciso es confesar que si no ha sido tal la intención del autor, pues nos resistimos a creerlo en nombre de ciencia y pedagogo, nada ha hecho por lo menos para mostrarlo. Realmente la novela es un ataque despiadado y Unamuno lo precisa después un poco más. Es un ataque despiadado no a la pedagogía y a la ciencia, sino precisamente al intelectualismo. Entonces Unamuno dice que él fue toda su vida una víctima del intelectualismo y el cientificismo. Él hablaba de esas preciosas ridículas, usando el título de la obra de Molière, que tanto daño han hecho a la ciencia española en general. De todas maneras, precisamente por esas salidas de tono de Unamuno es por lo que Ortega y Gasset le llamaba el energúmeno español. Entonces yo realmente
he sido toda mi vida un lector de Unamuno. Unamuno siempre me ha gustado mucho y comparto en bastantes medidas sus ideas. Entrando ya en el tema de la conferencia, pues decirles que ya voy a cumplir dentro de muy poco 50 años de profesor universitario, de manera que creo tener perspectiva suficiente para hablar de enseñanza e investigación. Aunque esas materias, enseñanza e investigación, no parecen importantes para una sociedad y un gobierno como el nuestro, el español o el peruano, que es consecuencia de la sociedad y que parecen empeñados en perseguir la docencia y la investigación. Nuestra universidad y nuestro gobierno solo se preocupan de la enseñanza al hablar del fracaso escolar o a la hora de pedir la instalación de una universidad en cada pueblo. Para los gobiernos, la investigación no es más que un camino para subvencionar de modo encubierto a las empresas. Como ya decía, soy lector compulsivo y no solo de Unamuno. En una de mis lecturas encontré un texto maravilloso, que dice, es este de aquí: si no se resalta a los más inteligentes, se evita que el pueblo luche. Si no se estiman las cosas más preciosas, se evita que el pueblo robe. Si no se enseña lo interesante, se evita que el corazón del pueblo se confunda. Así hace el sabio: le vacía el corazón y llena su estómago, le debilita la ambición y fortalece sus cuerpos, hace que el pueblo se quede sin conocimientos ni deseos y se ocupa de que los más inteligentes no osen actuar, practica el no obrar y así mantiene todo en orden. Esto es un trozo del libro del Tao y realmente parece que de la misma forma que estaba escrito en la Academia de Platón, no pase por esta puerta quien no sepa geometría, esos versos parecen estar escritos en la puerta de cualquier ministerio de educación del mundo civilizado. Estoy convencido, he conocido a muchos de los de mi país y a algunos de los de aquí, que los ministros de educación son todos taoístas profundos. Todos practican la doctrina o son interesados en la doctrina escrita en estas líneas. Entonces, si para las autoridades hablar de docencia e investigación es casi un delito, pues para las universidades muchas veces también. Aquí están un trozo de los estatutos de mi universidad. Como de una de las dos, porque también me considero profesor de la PUCP, no conozco los estatutos, pero seguro que hay una cosa parecida. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la universidad? Pues desde luego no aparece para nada ni la docencia ni la investigación. La promoción de la paz, la cooperación entre los pueblos, desarrollo sostenible, igualdad de género y de oportunidades. A eso se dedican las universidades, no se dedican ni a la ciencia ni a la investigación. Entonces, desde el punto de vista gubernamental, pues es una cosa mala, desde el punto de vista universitario también, por tanto, al hablar de docencia e investigación voy a cometer un pecado, eso está claro. Y si uno va a cometer un pecado, pues hay que ajustarse a las normas del pecado. Entonces yo me ajusto a describir el pecado a las normas de Quintiliano. Quintiliano, cuando escribe qué, quién, qué, dónde, con qué, por qué, de qué modo y cuándo, pues se refiere a las fases, a la oratoria. Pero me parece que es San Anselmo, no estoy completamente seguro, el que ajustó estas frases de Quintiliano para describir la mejor manera de pensar uno en los pecados que ha cometido a la hora de confesarse. Entonces, como esto realmente es un poco una confesión, voy a ajustar los capítulos de mi charla a los trozos de Quintiliano. Entonces empezaremos con el quién. Debajo está, en una cosa del siglo XVI, los comentarios. Denota la persona y su estado, como si es sacerdote, religioso o casado. Entonces aquí nos corresponde el quién, obviamente, hablar del profesor. Yo desde luego no diré nunca docente para decir profesor, y hablar del investigador. Y empezamos hablando más del profesor porque la docencia, el profesor es una especie amenazada, una especie en vías de extinción. Uno de mis hermanos, el profesor de arquitectura y aún más extremista que yo, hizo un pequeño cálculo, yo lo he comprobado y es totalmente cierto. Si uno admite la regresión lineal, pues resulta que dentro de unos 30 años aproximadamente, la Universidad Politécnica de Madrid no tendrá un solo profesor. Solamente habrá personal no docente, administrativos, redeles, porteros y similares, dado el decrecimiento de los profesores y el aumento de los administrativos. Entonces, nadie piensa que un ordenador sea capaz de investigar, pero todos piensan que los ordenadores son capaces de enseñar, que se puede sustituir al profesor por un ordenador. Realmente te estremece el pensar el papel que se asigna al profesor hoy en día. Para muchos padres, el profesor de primaria, secundaria o universitario es un enemigo público destinado a perseguir a sus hijos y una reliquia de tiempos prehistóricos que debe ser sustituido por YouTube o una cosa similar.
Para el gobierno los profesores son funcionarios mal considerados y peor pagados, porque además son tontos porque no protestan. Para un político la educación no es algo necesario, porque la mayor parte de los políticos han llegado a donde han llegado sin necesidad de educación, como sabemos perfectamente. Sin embargo, hay una parte de la sociedad pequeña que todavía cree que los profesores son necesarios, incluso que son importantes. Afortunadamente hay quien opina que un buen profesor hace más que cualquier plan de estudios. Yo he tenido la suerte de tener muchos buenos profesores a lo largo de mis años de estudio, y sus ejemplos como profesores y como personas me han servido toda la vida, algo que no se puede decir de YouTube y su corte informático. Cayendo en una de esas contradicciones tan frecuentes en la vida demasiado rápida de hoy, la sociedad condena severamente la idea de que enseñar es acumular conocimiento. Eso se queda muy claro, todo el mundo dice que eso no es enseñar, que eso es una barbaridad. Pero sin embargo, se piensa que una máquina, que lo único que puede hacer es acumular conocimientos, puede sustituir a un profesor, cosa completamente absurdo y contradictoria. Además, es muy difícil discernir en lo que dice la máquina entre las informaciones que son verdaderas y las informaciones que son falsas. Vivimos en una época en que los profesores están descorazonados. Hay muchos buenos profesores que esperan ansiosos e incluso precipitan su jubilación y no está garantizado su relevo. Los procesos de selección no son ni homogéneos ni capaces de garantizar la selección de los candidatos más apropiados. Se priman habilidades pedagógicas o administrativas sobre el conocimiento. En España ha habido un escándalo general cuando se ha denunciado que muchos profesores de primaria no sabían responder a las preguntas a las que tienen que responder sus alumnos en los exámenes. Entonces estamos llegando a una situación verdaderamente lamentable, porque se quiere cambiar al profesor por el comunicador, aunque el comunicador no tenga nada de comunicar, eso da exactamente igual, tiene que ser buen comunicador. La universidad tiene responsabilidad en ese fallo del sistema. Fallamos al seleccionar los alumnos y fallamos en su formación. Las facultades tradicionales se especializan excesivamente. En el caso nuestro, forman no ya matemáticos que no saben física o físicos que desconocen la química, forman geómetras algebraicos que no saben geometría, forman físicos teóricos que no pasaron nunca por un laboratorio y un montón de aberraciones similares. La educación está en manos de las facultades de educación. Ha desaparecido ese viejo y honorable título de escuela normal, tampoco sé por qué. En esas facultades de educación se les enseña generalmente a enseñar, pero a enseñar no importa qué. Nos centramos en enseñar a enseñar, y eso no es realmente ese proceso de que los alumnos tienen que aprender a aprender, los profesores enseñar a enseñar, enseñar a aprender a enseñar, dar vueltas a esas dos palabras. Las cosas son claras. Hay unas técnicas de enseñanza que hay que aprender y que se pueden aprender, y hay una materia que hay que enseñar que también hay que saber, y las dos cosas son importantes y no podemos ni en las facultades tradicionales olvidar esas técnicas de enseñanza, ni en las facultades de educación olvidar la materia que hay que enseñar. Habría que volver a juntar las dos cosas. Entonces, de esta forma, estamos cambiando el qué se enseña por el cómo se enseña. Cambiamos la enseñanza de una materia por la didáctica de la misma. El objetivo es no importa qué enseñamos, sino enseñarlo en la forma políticamente correcta. La enseñanza está muchas veces en manos de didactas y pedagogos, que los hay muy buenos, pero gente que en general los hay también que todo lo aprendieron en los libros y cuya única experiencia didáctica está en la enseñanza de la didáctica. Así se oye decir que la misión del profesor es que los alumnos aprendan a aprender y que el profesor no tiene que ser experto en lo que enseña, e incluso que muchos saberes a veces es un obstáculo para enseñar. René Thom, que era un bárbaro también, decía: el que es capaz de investigar, investiga; el que no es capaz de investigar, enseña; y el que no es capaz ni de investigar ni de enseñar, enseña como hay que enseñar. ¿Qué enseñan los que enseñan a enseñar? Ya digo que estamos mirando los casos extremos. Entonces no quiero ser cruel presentando muchos casos, pero puedo presentar un trozo en particular, un tema. Nuestro trabajo se enmarca principalmente dentro de dos teorías: el construccionismo de Seymour Papert, que orienta el marco teleológico de la investigación, y la teoría APOS, acción, proceso, objeto y esquema, de Dubinsky, que ayuda a comprender y explicar los niveles de constructos mentales que los niños y niñas logran alcanzar durante el proceso de su aprendizaje. Lo relativo al uso de las tecnologías y sus consecuencias en el acto educativo, la teoría de comprensión de Tirie y Quieren, la teoría APOS, desarrollada por el grupo Rumek, la teoría de situaciones didácticas de Rousseau, la teoría antropológica en didáctica de Chevalalar, la socioepistemología de Ricardo Cantoral o el enfoque ontosemiótico de Govino,
para finalmente optar por las teorías de corte cognitivo coherentes con la trayectoria y cultura del investigador. Todo este material está destinado a elegir el mejor modo de explicar lo que es una fracción a un alumno de quinto de primaria. Yo entiendo que es extremadamente interesante, y es extremadamente interesante, estudiar el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje, como es extremadamente interesante estudiar la filosofía pura. Pero es algo que a una persona que va a ser un profesor de enseñanza media o de primaria jamás se le debe decir. Todas esas cosas nos sirven para decidir cuál es el mejor método, según los tiempos, porque las cosas como la filosofía o las matemáticas cambian, cuál es el mejor procedimiento de explicar. Entonces tenemos que decir cuál es el mejor procedimiento de explicar y enseñar a los alumnos a explicar siguiendo ese procedimiento. Pero contarles todo esto es tanta locura como si voy a tener que explicar la adición, empezar con la teoría de categorías. Es pasarse en la dirección contraria. Yo comprendo que era muy malo la situación anterior en que solo explicábamos una matemática pura o una ciencia pura y de ahí el profesor se la tenía que apañar como pudiera. Pero es igualmente malo el explicar una teoría filosófica, antropológica de la didáctica y pensar que con eso ya se va a aprender a explicar. Explicarle a un niño todo el procedimiento fisiológico, biológico, empezar desde la célula, sentado en una silla durante 15 años y después de 15 años sin moverse de la silla se le dice anda rico, pues ese no es el mejor procedimiento. El niño seguro que no puede andar, se le han atrofiado todos los músculos. Los profesores de mi generación podemos contar, y por desgracia contamos con demasiada frecuencia, somos muy pesados, anécdotas más o menos terribles y más o menos ciertas de nuestros profesores. En esas anécdotas se ponen de manifiesto que además de ser personas de carácter peculiares y un tanto atrabiliarias, eran maestros, guías y referencias de las generaciones siguientes. Esos viejos maestros han sido sustituidos, aunque afortunadamente no siempre, por funcionarios. Funcionarios adaptados a los nuevos métodos didácticos que al parecer incluyen tratar a los alumnos desde una ventanilla, aunque sea la ventanilla del ordenador. Nuestros viejos maestros tenían personalidad, carácter, tenían alma. Fueron para nosotros una referencia y una guía. Cada uno de los miembros de mi generación cita con cariño, orgullo y respeto a sus maestros. Pensemos si a nosotros se nos ve de la misma forma. Pasemos a la cantidad de la materia o del objeto, si es grave o leve. ¿Qué enseñamos? Utilizaremos unos ejemplos, aunque como decía Guareschi, los ejemplos son una canallada. Con esos ejemplos vamos a reflexionar sobre cuántas veces, una faceta importante en el pecado, recuerdo siempre cuando era niño, el profesor preguntaba cuántas veces, en la enseñanza cuántas veces cae en uno de esos extremos. Primer extremo, la teorización inútil. Superpone un lenguaje pseudocientífico a una materia con la equivocada idea de darle una importancia que generalmente tiene de por sí, pero que un cierto complejo de inferioridad, sobre todo en las materias de letras, hace que sus cultivadores se sientan poca cosa si no utilizan como soporte un lenguaje formal que a veces roza el ridículo. Un buen ejemplo se puede encontrar en una película que muchos recordarán, no sé si con esto seré capaz de ponerla en marcha, y si se oirá algo, a ver si no te contan. Parece que no tiene sonido. Lo lamento, pero bueno, la película es el profesor está hablando de su libro, el libro del doctor Evans Pritchard, que realmente existe, y entonces él le dice a uno de los alumnos que lea el libro. Entonces el alumno empieza a leer el libro sobre la poesía. Dice, si la medida de la perfección de un poema se coloca en la horizontal de una gráfica y su importancia se marca en la vertical, ahora veremos la escena correspondiente, aquí le está diciendo que lea, el alumno va leyendo, entonces el profesor se levanta y va a escribir ahí la medida de la horizontal. En la horizontal la perfección del poema, en la vertical se coloca la importancia, entonces calculando el área total del rectángulo que resulta, pues se obtiene la medida de la grandeza del poema. El profesor lo va escribiendo con mucho detalle. No sé si esto no hay forma de conseguir que salga el volumen, pero bueno. Entonces dice, un soneto de Byron puede puntuar mucho en la vertical, pero solo lo normal en la horizontal. Un soneto de Shakespeare puntúa mucho horizontal y verticalmente, dando un área masiva que nos revela que el poema es verdaderamente grande. Entonces el profesor dice, esto es una porquería, lo tira todo por alto, desordena romper el libro, etc.
Entonces, ese libro realmente existe. El libro existe y lo que es peor, está basado en un trabajo de un excelente matemático, de Birkhoff. Birkhoff publicó en los años 30, por aquí la cita, 33, publicó una didáctica, una teoría matemática de la armonía. Entonces, esa teoría de la matemática pues hablaba de la complejidad, la medida estética de una obra, y lo que hace el doctor Evans Pritchard en un libro que existe realmente, pues es aplicar esas normas de Birkhoff al estudio de la poesía. Entonces aquí vemos que realmente hacer una cosa así pues es, la verdad, bastante ridículo. En la teorización aparecen muchos libros de distintas asignaturas de enseñanza elemental y media. Entonces en matemáticas, en España desde luego está prohibida, las demostraciones están prohibidas por ley en el bachillerato, en secundario. Entonces han dejado libre un nicho ecológico que han cubierto otras materias. Y uno encuentra la geografía, empieza con definiciones de montaña, de valle, de calle, de plaza. Los textos de física hacen demostraciones muchas veces incorrectas, y en matemáticas, en cambio, tenemos prohibido hacer demostraciones. Y con eso de la formalización a veces se ronda el absurdo. Yo he leído un libro, que tenemos aquí a un profesor de arquitectura, un libro de lo que llaman materiales, en el que empieza definiendo un ladrillo. El ladrillo es un ente cerámico prismático de barro cocido susceptible de ser manejado con una sola mano. Maravilloso. Otra segunda cosa que hacemos muchas veces es dar un exceso de importancia a materias marginales. Y les damos esa importancia porque justo las materias a las que nosotros nos dedicamos. ¿Cuántos somos responsables de ese pecado de haber incluido en un plan de estudios o en un curso cosas que realmente a los alumnos les interesan un comino y no les van a servir para nada, pero es lo último que estamos estudiando? Eso lo hacemos muchas veces. Y a veces incluso, como me dijo uno de mis colegas, pues lo que yo explico, para justificar que no quería convalidar las asignaturas que le explicaba por asignaturas francesas en un programa Erasmus, lo que yo explico no se explica en ninguna universidad europea. Claro, lo que le dije, pues dijo, lo que tiene que hacer es explicar otra cosa, porque si no se explica en ninguna universidad europea, nada. Entonces, hay también una prueba de este vicio, pues también Tom, que me encantaban estas cosas, tiene ese bonito poema. Hubo una vez un hombre en China que quiso aprender a matar dragones. Después de 5 largos años aprendió todo cuanto puede saberse de este difícil arte, pero se encontró con que no había dragones para matar. Entonces empezó a enseñar a los demás cómo se matan los dragones. Hay otro pecado que cometemos, es el revisionismo de la enseñanza. Hay una tendencia a pensar que la enseñanza no es un motor de cambio de la sociedad, sino que es una veleta que debe moverse al ritmo de los aires que vienen de la sociedad. Tenemos que cambiar continuamente para adaptarnos a lo que hay en la sociedad, en lugar de pensar que somos los responsables de modificarla en la dirección adecuada. Hay modificaciones de planes de estudios propiciadas por personas bien intencionadas que tratan de extender la enseñanza durante más años a una parte mayor de la sociedad. Loable propósito, pero un error enorme si no se lleva a cabo haciendo al tiempo una apuesta clara por la formación profesional. Incorporar a todos los jóvenes del país a la enseñanza media y a la universidad provoca por una parte una disminución de la media en interés, motivación y capacidad del alumnado, y por otra un aumento de estudiantes que lleva a la masificación o a la necesidad de incorporación de profesorado poco preparado para su tarea. Otra forma de revisionismo es la reducción de contenidos. ¿Cuántos de los que me oyen no han disminuido en los últimos años sensiblemente los programas que explican y sobre todo lo que exigen a los alumnos? Tenemos que darnos cuenta que como profesores tenemos que hacer algo más que quejarnos de una situación de la que también somos responsables. Pasamos al siguiente punto. ¿Con qué denota los medios o instrumentos de que uno se vale para pecar? Si de espada o veneno para matar, o de alguna alcahueta para solicitar a la doncella. La grafía es la de la obra inicial. En el campo del con qué, es decir, el instrumental, se han producido cambios sustanciales en los últimos tiempos. Nos invaden los llamados métodos multimedia, los ordenadores, el PowerPoint, el Moodle, y toda una gama de herramientas que al parecer no solo son imprescindibles, sino que el hecho de usarlas es más importante que el para qué se las utiliza, como dijimos antes. De este modo no percibimos que hay un problema serio ligado a su uso desmedido, porque provocan la sustitución de formación por información. En toda la pedagogía moderna hay una tendencia muy notable a seguir la senda marcada por una canción infantil de la película Mary Poppins, esa que dice eso de con un poco de azúcar esta píldora que os dan pasará mucho mejor. Ese espíritu acaba inevitablemente llevando a sustituir la medicina por azúcar,
invade el proceso educativo y nos lleva a aceptar una serie de principios, como son: hay que introducir los conocimientos sin que el alumno lo note, el aprendizaje no debe ser un trabajo sino una diversión, las notas son una herramienta perjudicial que favorece la discriminación, no hay que cargar al alumno con deberes, el trabajo individual es insolidario, etc. Flaco favor les hacemos a nuestros estudiantes con una preparación tan inadecuada para enfrentarse a los retos de la sociedad moderna, en la que no van a encontrarse precisamente mieles, sonrisas y palmaditas en la espalda. ¿No sería mejor que el mismo proceso de aprendizaje se hiciera para aprender? ¿No sería mejor que a la vez que se aprende, se preparase uno para lo que se va a encontrar después en la vida cuando vuele solo? Hay que hacer agradable el estudio, pero sin perder de vista que es estudio y deber, dificultad y problema, que se necesita tesón y espíritu de trabajo, y que el premio es la satisfacción del deber cumplido. El trabajo y el estudio son como partidas individuales. Aprender a trabajar en equipo es útil e incluso necesario, pero después de haber aprendido a trabajar por uno mismo. Y la capacidad de liderazgo lamentablemente no se aprende. Sin embargo, hay profesores, incluso algún rector, que dicen esta bonita frase, está sacado literalmente de la revista: los profesores seguimos anclados en la importancia de que los alumnos se sepan la materia. Eso es malo. Entonces, lo importante, tenemos que favorecer un cambio de sistema que tenga en cuenta también otros aspectos muy valorados en el mercado laboral, como la capacidad de trabajo en equipo. Así que tenemos que cambiar las clases por sesiones, dramas de estos psicológicos y cosas de ese tipo. Los métodos multimedia son muy interesantes para completar una formación basada en el trabajo personal, pero no sustituyen al trabajo personal. Y lo que es peor, proporcionan una sensación de conocimiento francamente peligrosa. Me hablaba un colega mío de Valladolid, matemático y profesor de catedrático de filosofía, además de matemático, de un alumno suyo que le dijo muy satisfecho que había bajado de la red un ejemplar de la metafísica de Aristóteles. Y además estaba en griego. Y él le dijo: ¿pero tú sabes griego? Dice: no, en absoluto, tengo el libro, claro. No sabía griego, no podía leerlo, pero decía eso, el libro estaba en su poder, tenía todo el conocimiento en la mano. Este pecado es especialmente grave en la universidad. En este momento nuestro objetivo parece ser suministrar información. Hay cientos de titulaciones especializadas y cada una de ellas contiene desde el principio sus propias especialidades. Nuestras asignaturas actuales son breves, de temas muy distintos y muchas. El alumno que desea profundizar en alguna de ellas no tiene tiempo para hacerlo, pero eso no es un problema para aprobar. En la práctica se exige en cada una de ellas una cantidad mínima. Los exámenes se preparan en unas pocas horas y lo que se ha aprendido se olvida unos minutos después. Los ordenadores y las bibliotecas en la red complican más la tarea. El objetivo de la enseñanza es acumular información que más da donde la acumulemos. En la cabeza del alumno no cabe, pero está en el ordenador. Y con la frase de estas norteamericanas, que estaba muy bien: la educación es un proceso en el cual los conocimientos pasan del libro a la boca del profesor y de allá a través del bolígrafo al cuaderno del alumno sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Hemos mejorado, ahora ya no hace falta ni boca ni bolígrafo. Ya directamente lo cogen del ordenador, del profesor, cortan y copian, lo pegan en el suyo y maravilloso, ya están educados y enseñados. Vivimos en la sociedad de la información y lo importante es disponer de ella. Comprenderla y utilizarla es una cosa secundaria, ya habrá tiempo. Y sobre todo lo importante no es el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la superación. Lo importante es ser feliz. ¿Dónde? Pues la universidad no es solamente el edificio, es el ambiente en que nos movemos, que incluye el sistema educativo, los alumnos, las familias, etc. Comenzaremos por el principio. Las universidades como centro de pecado. ¿Se han fijado ustedes en el incremento del número de lugares para pecar? Antes solo podíamos pecar en España en una decena de sitios, ahora hay más de 70, y en Perú yo creo que es peor todavía. Solamente en Castilla y León hay 10 universidades y 856 titulaciones para 85.000 alumnos y 2,5 millones de habitantes. Señalemos para establecer una comparación que el número medio de centros universitarios en países considerados como civilizados está en una universidad por 1 millón de habitantes. Una anécdota, pero no hace mucho tiempo, en un partido político local de un pequeño pueblo de Ávila, el pueblo de mi mujer, los dos conocemos al candidato, el alcalde llevaba en el programa electoral la creación de una universidad en el pueblo. El pueblo tiene un palacio bastante grande, de manera que se podía usar ese palacio. Y en la universidad se iba a dar trabajo al pueblo entero. Todos licenciados en paro, todos iban a trabajar de una forma u otra en la universidad. Entonces eso estaba en el programa político y este hombre se presentó a las elecciones y hasta sacó votos.
Era una cosa verdaderamente asombrosa. Claro, es una cosa que sería divertida si no fuera porque es triste. Es muy difícil comprender la ceguera de todas esas personas que quieren evitar que los jóvenes se alejen de su ciudad y entonces les ponen una universidad al lado de casa. Entonces los edificios son caros, pero existen. Los medios materiales son caros, pero se pueden conseguir a cambio de otras cosas, pero el profesorado en cambio no se inventa. El profesorado no se prepara en un minuto. La falta de profesorado provoca una mala formación, y un profesorado, una formación deficiente, es el peor daño que se puede causar a un joven. Cuando se construye en algún sitio un aeropuerto nuevo que no se va a usar, pues eso es lo peor que puede pasar, que el aeropuerto no se use. Pero cuando se hace una universidad nueva sin profesorado y sin medios razonables, lo peor que puede pasar es que se use. Es terrible dar a unos jóvenes una formación inadecuada. En primer lugar, desvirtúa y baja el nivel de esa formación. Se convierten en ingenieros, en técnicos, en matemáticos, en filósofos baratos. Y devalúan toda la formación en esa línea. Y en segundo lugar, el que ya tiene un título no va a conseguir otro, es decir, no se va a formar nunca razonablemente. Y peor todavía si se dedican a ser profesores. Ya la catástrofe crece de manera exponencial. Hablemos ahora de los alumnos. La enseñanza, transformada en una forma de diversión, ya que ni existe el deber de estudiar, ni el estudio garantiza un puesto de trabajo, se ha convertido en una oferta más y tiene que competir con otras ofertas mucho más interesantes. Yo he oído muchas veces hablar de la juventud española actual como la generación mejor preparada de la historia. Yo no estoy de acuerdo, es una especie de trabalenguas, pero habría que decir la generación, algunos de cuyos miembros han tenido la posibilidad de prepararse como nunca antes en la historia. El que alguno de ellos haya aprovechado es bastante distinto. Nuestros alumnos no vienen de Marte, vienen de unas familias que tienen, pues, en España 51 millones de contratos de teléfonos móviles. Y los primeros que dan el ejemplo de su uso intensivo, pues aquí está una foto de una conferencia en la que aparecen, en lugar de escuchando al conferenciante, todos atendiendo a sus teléfonos móviles, unos cuantos políticos bastante conocidos. Esta era la foto que vi, igual podría haber cogido del otro lado, no hay una intención partidista. El 70% de las familias españolas tienen 2 o más televisores y en más del 80% de las familias con hijos, estos tienen una televisión en su cuarto. Alrededor de 10,4 millones de personas españolas son jugadores de videojuegos. Entre los niños de 12 años, más del 80% son consoleros. El número de personas que juegan en videojuegos ha crecido en España alrededor de 1,5 millones de personas en los últimos 3 años y allá el 22,5% de la población son jugadores de videojuegos. Aquí está la evolución del mercado de videojuegos en el periodo 2000-2010 en millones de euros. El alcohol. El 65% de los menores bebe alcohol en España. Los jóvenes españoles empiezan a consumir alcohol entre los 13 y los 14 años. 1 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 18 años consume alcohol cada semana. El 75% de los estudiantes de entre 14 y 18 años habían consumido bebidas alcohólicas en el último año. El 47,6% lo ha mezclado con tabaco, el 39,9% con cannabis, el 3,9% con cocaína y el 2,5% con éxtasis. El 17,7% de los chicos dice haberse emborrachado durante el último año. El 30,9% de los jóvenes entre 15 a 34 años ha sufrido episodios de embriaguez. Y el 45,3% cuando va de botellón se emborracha con mucha o con alguna frecuencia. El negocio de los botellones, conciertos, etcétera, mueve mucho más dinero de estas cantidades que he citado aquí, dudo incluso que el Ministerio de Hacienda sepa cuánto. Pensemos ahora en el fracaso escolar. Se buscan las razones de la existencia del fracaso en los profesores y en los planes de estudios, pero a nadie se le ocurre buscarlo en factores sociales como los que hemos señalado. Cuando un joven suspende una asignatura, eso no se debe a que no estudia. El pobre, según dirían sus padres, se pasa las tardes enteras encerrado en su cuarto trabajando. Matar zombies es muy formativo. Y claro, luego tiene que divertirse y sale un rato de noche. El suspenso es porque el profesor explica mal y luego exige mucho. No pretendo descargar de culpa a los profesores. Como en todas las profesiones, hay profesores buenos, malos y regulares. Creo que se les da una formación inadecuada, pero de eso hemos hablado antes. Y creo que están muy desprotegidos y a la larga es la propia sociedad la que paga esta falta de protección. Otro fallo es pensar que hay que adaptar el sistema educativo al cambio por medio de una modificación permanente, en lugar de pensar en un sistema estable que forme individuos flexibles y capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes.
La mejor manera de formar tales individuos es dotarlos de una base sólida y fomentar sus capacidades de entender y razonar. Parece paradójico, pero un sistema educativo que produce especialistas no es el mejor para una sociedad especializada y en continuo cambio. Los especialistas de hoy son los desfasados de mañana. Alguien que tiene una formación básica puede perfectamente adaptarse. El que está especializado, en cuanto se le pasa lo que ha aprendido, está roto, no puede continuar. Por lo que se refiere al otro motor de las reformas, el fracaso escolar, las razones que se dan del mismo, los diferentes estamentos de la comunidad educativa son completamente diferentes y sobre ellos hay mucha literatura. En mi opinión existen pruebas empíricas de la existencia de una ley natural de conservación del fracaso escolar. El fracaso escolar ni se crea ni se destruye, solo se cambia de lugar. Así el fracaso ha ido recorriendo todos los niveles de la enseñanza. Como había fracaso en primaria, se aprueba todo el mundo en primaria y el fracaso pasa a secundaria. Como hay fracaso en secundaria, por ley se aprueba todo el mundo en secundaria y el fracaso pasa a la universidad. Entonces, la universidad ha llegado y gracias a la inestimable labor de consejos sociales y juntas de gobierno, pues han hecho lo mismo en la enseñanza elemental, condicionando muchas veces los complementos de sueldo de los profesores a los resultados de los exámenes. En Andalucía hay, por ejemplo, un premio a los profesores de secundaria que aprueban más alumnos. Claro, todo el mundo aprueba, es lógico. Entonces, gracias a esto, pues el fracaso va a desaparecer del proceso educativo, pero precisamente como aplicación de la ley de conservación se va a convertir en un problema general de la sociedad. Vamos a tener el fracaso personal en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué enseñamos o investigamos? Pues se habla mucho de la vocación docente, pero si revisamos las notas de los candidatos a ser profesores, se alcanza la convicción de que mayoritariamente se inscriben en las facultades de educación los que no encuentran otro sitio donde ir y no tienen mejor suerte las licenciaturas que tienen la enseñanza como su principal salida. Estoy seguro de que hay grandes profesores en ciernes en todos esos centros, pero desgraciadamente son muy pocos. La investigación es hoy por hoy más vocacional que la docencia. Se dedican a ella los más preparados, que habrían tenido a su alcance fácilmente posiciones mucho mejor remuneradas. En su principio la investigación tiene una obra de romanticismo, que rápidamente desaparece. El investigador se ve forzado a entrar en un mundo extremadamente competitivo que exige resultados inmediatos para tener los fondos necesarios para su trabajo, y eso desde el principio de su carrera. No hay un periodo de moratoria. Desde la primera beca de investigación, la consigna es publish or perish, publicar o perecer. Naturalmente es mejor publicar, y de este modo el número de páginas publicadas crece al mismo ritmo que decrece el de páginas con algún lector. No exagero al afirmar que gracias a las técnicas de cortar y pegar hay muchas páginas que no han sido leídas ni siquiera por aquel que las firma. Hemos pasado del romanticismo al mercantilismo, del investigador que trabaja por la ciencia y eventualmente la gloria, al que trabaja por el próximo sexenio. En España cada 6 años se concede un complemento de sueldo a los investigadores. Para extremar la comparación voy a remontarme a más de 50 años y a presentarles los fragmentos de una carta escrita en 1830. Conozco ese camino hasta su fin. He atravesado esa noche sin fondo que extinguió toda la luz y la alegría de mi vida. He acometido trabajos enormes y monstruosos. He llegado más lejos que nadie y sin embargo no he quedado satisfecho. Di la vuelta cuando comprendí que ningún hombre puede alcanzar el fondo de la noche. Volví desconsolado, sintiendo piedad por mí mismo y por toda la humanidad. He atravesado todos los arrecifes de ese infernal mar muerto y he regresado con el mástil roto y las velas destrozadas. Las ruinas de mi ánimo y mi caída se produjeron entonces. He arriesgado mi vida y mi felicidad y las he perdido. Esta es la carta de un matemático, Farkas Bolyai, a su hijo James, cuando supo que se iba a dedicar al problema al que él había dedicado su vida entera y por el que estaba en el manicomio. El comprobar si el quinto postulado de la geometría de la axiomática de Euclides era o no consecuencia de los anteriores, es decir, si consecuencia de los restantes axiomas de Euclides se podía demostrar que por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela a ella. Entonces, James Bolyai, al tiempo de Lobachevsky, un poco antes incluso, consiguió llegar a resolver el problema que no había resuelto su parte. Construyó el modelo de la geometría hiperbólica, en el que por un punto exterior a una recta pasa más de una paralela, demostrando la independencia del quinto postulado de los restantes. Pero fíjense la carta. Esto demuestra de verdad lo que era un científico y las razones con las que un científico trabajaba hasta el extremo de volverse loco. ¿Qué diría esa carta escrita hoy? Es una cosa así. Hijo, ni se te ocurre intentar resolver ese problema. Yo lo he intentado y no hay manera. He pasado 5 años sin publicar ni un mal artículo y he perdido un escalón.
Si quieres que te acrediten, búscate las judías para otra parte. Bromas aparte, hace 50 años se investigaba menos, se publicaba menos, pero se trabajaba por puro romanticismo, no por el próximo escalón, el escalón de ser investigador. La resolución de un gran problema es un trabajo de castellers, esos catalanes que hacen torres humanas colocándose unos encima de otros. Cada generación de investigadores se apoya sobre los hombros del anterior y solo uno al final agita la banderita del éxito. Detrás de un gran resultado de una sola persona hay una enorme cantidad de pequeñas aportaciones fruto del trabajo de mucha gente. Sin ese trabajo no se habría alcanzado el resultado final y ese trabajo se olvida casi siempre. Como decía Manuel Machado, hasta que las canta el pueblo, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, nadie conoce al autor. Parece claro, al menos por los resultados numéricos, que el mercantilismo produce mejores resultados que el romanticismo, y en cualquier caso que es más adecuado para una sociedad tan fuertemente competitiva como la nuestra. Pero prefiero creer que a la hora de inspirar a la juventud el amor por la ciencia, el romanticismo tiene un papel importante que jugar. ¿De qué modo? Pues aquí no tenemos más remedio que hablar con más detalle de las consecuencias de la presión sobre los investigadores. Los perniciosos efectos de esa presión se producen en todos los países. Hace algo menos de 2 años, la revista de divulgación científica, el Scientific American, publicó un artículo en el que se habla de una auténtica epidemia de falsificación de resultados. Se hace mucha investigación por razones diferentes en la búsqueda de la verdad. Abundan los conflictos de intereses que influencian los resultados. En ciencias de la salud se investiga frecuentemente bajo los auspicios de compañías muy comprometidas financieramente con los resultados. Incluso para los universitarios, el éxito depende de la publicación de hallazgos positivos. El oligopolio de revistas científicas de alto impacto tiene un efecto distorsionante para la obtención de fondos y las carreras académicas. Las industrias modifican las líneas y los tiempos de las investigaciones de acuerdo con sus necesidades, alterando las prioridades académicas y la financiación pública. Hace bastante menos tiempo, el 13 de febrero de este mismo año, Nature publicaba otro artículo de Daniele Fanelli, en el que se dice: contra una epidemia de resultados falsos, tendenciosos y falsificados, las defensas de la comunidad científica son débiles. Solamente se descubren y castigan los casos más notorios de conductas desviadas. Hay países que están ya tomando medidas serias para resolver un problema que en ellos no es nuevo. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un acta contra las afirmaciones, un acta federal contra las afirmaciones falsas, pero durante la Guerra de Secesión fue Lincoln el que propuso la aprobación de esa ley. Y esa ley se adaptó en 1986 a los nuevos tiempos, pero pequeñas adaptaciones. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ya ha comenzado a proceder corrigiendo todos estos vicios presentes muchas veces en investigaciones. Y hay un informe del organismo federal encargado del control de las investigaciones que dice que las inversiones masivas del gobierno federal en investigación y desarrollo han sido a menudo objeto de fraudes y falsedades. Muchos de los centros académicos y privados más prestigiosos han sido acusados de fraude en la investigación. Algunas de esas formas de fraude son falsear solicitudes de ayudas para garantizar su obtención, falsificar datos y resultados en un proyecto, sobrecargar tiempos, costos y gastos de un proyecto, falsificar presupuestos de equipos y materiales, desviar fondos de un proyecto para realizar trabajos de investigación ajenos al mismo, usar fondos de proyectos para gastos personales, falsear informes de progresos y otra documentación, incumplir la legislación sanitaria y otras regulaciones. Entonces aparecen 2 tipos de defectos, los relativos a falsear los resultados y la utilización de fondos públicos en beneficio personal, que son pecados mortales, y los relativos a desvíos de fondos, que al menos desde nuestra óptica local española son pecados veniales e incluso legítima defensa. Yo tengo un amigo, colega mío y compañero mío de toda la vida, que a los 55 años se metió sacerdote. Entonces me contaba el otro día que, confesando, la confesión dice que es muy aburrida, pero que se confesaba con él uno de los feligreses de su iglesia, un hombre de negocios muy conocido en Sevilla, y el hombre pues le dijo como pecado que había cometido irregularidades con Hacienda, y que él pues no pudo contenerse y le dijo: hijo mío, eso no es pecado, eso es legítima defensa. Y que entonces después el Señor dijo: uy, voy a buscar a todos mis amigos a que se confiesen con usted. Todos conocemos la leyenda urbana del equipo que, necesitado de un todoterreno para trabajos de campo, tuvo que comprar la base de facturas de papel higiénico. Y no es leyenda urbana el hecho común de que se concede dinero para comprar un equipo, al menos en España varios millones de euros, pero no se da dinero para ponerlo en marcha.
Este tipo de sucesos sí es muy español. Los contratos de investigación se asemejan al célebre monólogo de los hermanos, el célebre diálogo de los hermanos Marx, que también lo tengo aquí, pero en fin, haga el favor de poner atención. La primera cláusula es muy importante, la parte contratante de la primera parte será la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? ¿Está muy bien, eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No sé, quisiera volver a oírlo, y así siguen hasta que terminan diciendo, ¿qué es lo que dice aquí en esta línea? Dice, no es nada, es una cláusula común en todos estos contratos. Dice, si se demostrase que alguna de las partes firmantes del contrato no se halla en pleno uso de sus facultades mentales, el contrato quedará anulado en todas sus cláusulas. El otro dice, no se preocupe, hay que tenerlo en cuenta en todos los contratos, es lo que se llama una cláusula sanitaria. Bueno, pues este es nuestro modelo con honrosas excepciones. Se firman contratos en los que ambas partes saben perfectamente que la otra no va a cumplir. Los gobiernos saben que son formas indirectas de financiación de empresas o universidades, y los investigadores a veces afirman que van a hacer cosas que ya han hecho, así garantizan el éxito. Otras se comprometen a cosas que saben que no van a poder hacer, porque al final no va a haber una excepción que descubra el fraude. Y no se limita el fraude a las ciencias, en materia humanística también lo hay, aunque ahí el interés económico quede más lejos. Es muy interesante el ejemplo de Alan Sokal, que pone de manifiesto la existencia de un fraude intelectual muy común, el que en lenguaje de nuestra infancia podríamos llamar fraude del cuentista. Alan Sokal, un físico norteamericano, consiguió publicar en una revista internacionalmente reconocida, Social Text, publicada por la Duke University, un artículo que se llamaba Transgredir las fronteras, hacia una hermenéutica transformativa de la gravitación cuántica. En ese artículo decía cosas, el artículo es una obra de humor. Hablaba cosas como el terror que tienen los matemáticos al sexo, la utilización de las palabras seno y coseno, la topología algebraica, que era profundamente feminista, y que habían sido las feministas las creadoras de la topología algebraica. El pobre Hilton no tenía nada que ver. Entonces, todas esas cosas ya hacían afirmaciones del tipo físico, como por ejemplo que la gravedad es una convención social. Es decir, que el día que nos pongamos de acuerdo en que la gravedad no existe, maravilloso, flotaremos todos. Entonces, esas afirmaciones absurdas, pues, fueron mantenidas, publicadas por la revista, y él intentó publicar después una refutación de su propio artículo y no se lo quisieron publicar, claro. Entonces publicó un libro en el que amplía de su artículo y pone de manifiesto que esas cosas que él dice en plan de broma, pues gente muy reconocida como Lacan, Derrida, Latour, Deleuze, Lyotard, dicen las mismas cosas pero en serio. Auténticas barbaridades desde el punto de vista matemático. El libro es un libro muy interesante. Hay también especialistas, alguna vez he hablado de ellos, los teóricos del arte, que no necesitan de Sokal para que vos desacredites, se desacreditan solos. Recuerdo un cuadro que se llama la Condesa de Chinchón, que según el crítico está inspirado en el retrato maravilloso de Goya de la Condesa de Chinchón, y el cuadro es una tira verde y una tira roja. Yo no sé dónde está la inspiración. Otro que dice que está inspirado en las nieves de su Canadá natal, y es una cosa así blanca, sucia, que está inspirado en la nieve cuando ya ha caído hace 3 o 4 días. Y por último, ¿cuándo? Pues la respuesta es fácil, pecamos todos los días. Y a pesar de lo que puedan creer, haberme escuchado con esta versión un poco pesimista, que yo intento desacreditar a toda la docencia y la investigación nada más lejos. Como decía Unamuno al principio, hay muy buena docencia, hay muy buena investigación, pero realmente lo que hay que perseguir es a los que lo hacen mal, y eso es una tarea que tenemos que hacer todos. Para mí, lo que se puede decir de los docentes y los investigadores es lo que se decía de Miocide en el Cantar de Miocide. Oh Dios, qué buenos vasallos y tuvieran buen saber. He dicho. Bien. Una pregunta sobre Unamuno sobre sus pecados. Son los pecados comunes de todos nosotros, nos dedicamos a eso. Somos todos pecadores. Su última línea, diciendo, tal vez sea hasta un poco pesimista. Sí. Pero que lo haya reconocido. Pero a veces hay que hacer una caricatura de la situación para verdaderamente transmitir lo que uno quiere transmitir, ¿no? Una pregunta de Una cosa que también hemos perdido es observar la naturaleza en la que existe
cristiano. Una ministra de Ciencia y Tecnología en Europa visitó un colegio y los muchachos pedían un telescopio que costaba mucha plata para... Y la ministra muy bien, le dijo, pero el telescopio, si es que usted me responde la pregunta muy simple, ¿a qué hora se pone la luna llena? Y nadie sabía. Si ustedes han sido capaces de ver, de mirar, observar la luna cada mes, ¿para qué tienen telescopio? Entonces, ¿por qué hemos perdido esa costumbre de observar el entorno? Pues sí, es una verdadera pena, pero también la hemos perdido. Hemos perdido muchas cosas más. Que ahora mismo algo hemos ganado, no sé exactamente el qué, pero digo yo que algo hemos ganado. No, pero uno cuando habla de este tipo de cosas habla siempre en término medio. Entonces el término bajo es muy bajo y el término alto es muy alto para mantener aproximadamente el término medio. Entonces ahí están los dos extremos. Tenemos gente que está muy bien preparada, que verdaderamente es magnífico y cada vez mejor, pero la mayor parte de la gente se va quedando detrás de una manera lamentable. Y lo peor es que no intentamos tirar de esa gente. Entonces, ahora mismo el hecho de que España sea el país de Europa con más porcentaje de universitarios cada 100 habitantes, nos parece que estamos a nivel de Dinamarca, y España son los más avanzados, es una locura, porque son falsos estudiantes universitarios. Están llenando las aulas gente que no son capaces, que además no están interesados, si es que no quieren. Serían capaces probablemente si se esforzaran, pero no están dispuestos a esforzarse. La cultura del esfuerzo no existe. El de estudiar, como ya he dicho varias veces, estudiar por el hecho de cumplir el deber, la satisfacción del deber cumplido. Yo recuerdo cuando íbamos a ver a mi abuela, que era una señora terrible, y le decíamos las notas, entonces ya cuando uno no podía sacar mejores notas, pues ya le decía, pues eso no te puedes envanecer, porque con el trabajo que les cuesta a tus padres mantenerte estudiando, es lo menos que puedes hacer, estás cumpliendo tu obligación, no estás haciendo otra cosa. Y ahora cuando un niño saca un 6 en vez de un 5, ya le están poniendo un monumento o poco menos. Y desde pequeño, y es culpa nuestra como padres y como educadores, como profesores, realmente tenemos esa obligación de convencer a la sociedad de que, de acuerdo, cualquiera o casi cualquiera sirve para casi cualquier cosa, pero eso cuesta. El problema es que ese cualquiera esté dispuesto a hacer el esfuerzo, porque no se lo podemos poner cada vez más barato como estamos haciendo. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Yo soy profesora de educación secundaria y en la preparación que yo he tenido como docente de secundaria solamente ha sido la parte de la metodología y la enseñanza. Yo estuve trabajando varios años y tuve la decisión de hacer la carrera de biología acá en Cayetano, y el tipo de presentación a mis alumnos fue diferente. Y quería saber cuál era su opinión al respecto, porque algunos dicen que deberían ser los profesionales los que enseñaran en los colegios, como los médicos, los abogados, los ingenieros, que enseñaran en sus especialidades y no preparar profesores, sino más bien a los profesionales licenciados en su especialidad, que sean ellos los que enseñen. Ya lo he dicho. Yo normalmente suelo explicar siempre algunas asignaturas de máster y estas cosas, y siempre explico alguna asignatura de los primeros años. Entonces, en geometría, ya en el segundo año les digo lo que es un espacio afín, claro, formalmente son alumnos universitarios. En un conjunto sobre el que actúa un grupo, y les digo, como yo me entero que en algún instituto alguno ha dicho esto, voy y le pego delante de los alumnos. O sea, precisamente hay bandazos. Antes, los profesores de secundaria eran profesores que no sabían absolutamente nada de enseñar, que llegaban a los institutos, a los colegios, sabiéndose las teorías muy bien, pero no tenían la más remota idea de lo que es un niño ni de lo que sabe un niño. Y empezaban a explicar cosas que los niños no pueden entender y de una manera que les aburre, que los aleja, que odiosa completamente. Pero el extremo contrario también es malo. No podemos aprender solo la ciencia ni aprender solo la forma de enseñar. Hay que llegar a un equilibrio. La sociedad se mueve en bandazos, pero tenemos que corregirlo, hay que conseguir llegar al término medio. Yo tengo una experiencia cuando estuve en quinto año de media en Fibra. Mis profesores todos eran gente profesionales que les gustaba enseñar. El que enseñaba, estuve en 2 años, el que enseñaba botánica era el ingeniero agrónomo, el que enseñaba química
el farmacéutico de la botica de atrás, el que enseñaba religión era el cura de la parroquia, el que enseñaba castellano, el periodista, y todos mis profesores en sí no tuvieron una educación formal, pero me acuerdo de todos y fueron los mejores profesores que tuve. Mejor dicho, no necesariamente el profesional va a ser un mal profesor que no sabe enseñar. Pero le viene bien aprender cómo. Ah, bueno, sí. Claro, le viene bien. No, yo estoy de acuerdo, yo soy profesional, yo no he estudiado ni didáctica, ni metodología, ni en absoluto, pero yo he tenido profesores, pues mi profesor de literatura de los 2 últimos años fue el poeta Gerardo Diego, entonces no era precisamente un pedagogo. Mi catedrático de biología era Florencio Bustinza, alumno de Fleming, también era catedrático de la Universidad de Madrid. He tenido profesores buenísimos en un instituto de pueblos terrible, de barrio terrible de Madrid. Pero lo peor sobre el comentario que he hecho es que después se prohíbe, mejor dicho, tiene que ser un profesor de la escuela normal el que enseña en las escuelas públicas. Y hay pueblos pequeños en sí que tienen la suerte de que hay una mina y seguramente hay ingenieros minas que pueden enseñar matemáticas, ¿no? Y hay unos cuantos individuos en ese grupo social que pueden enseñar, levantarle el nivel a la escuela, y lo que reciben es tal vez lo peorcito que hay en la escuela normal, que está dispuesto a irse al pueblo, ese pueblo pequeño a enseñar, ¿no? Sí, a mí me pareció sumamente interesante la charla y qué bueno, lo mejor es el resumen que has hecho al final. Y como respuesta a la pregunta que hacía la profesora, de buscar un equilibrio, porque así como has mostrado interesantes expresiones que podrían hacer pensar que se está satinizando a aquellos que se dedican a enseñar, a preocuparse por enseñar bien, hay matemáticos en particular, distinguidísimos matemáticos puros, purísimos, que han llegado al convencimiento de que con solo saber matemática no es suficiente para poder enseñar bien. Tenemos al mismo Polya o al mismo René Thom, críticas muy fuertes a otro gran matemático como Dieudonné, donde en particular sobre la axiomatización tan exagerada que se presenta en la vida universitaria y que se fue llevando inclusive a la secundaria y hasta la primaria, porque precisamente se había pensado mucho en el qué y no en el cómo, ¿cierto? Que eso que es fundamental realmente y que eso hay mucha gente que lo trata de hacer y que por eso es que ha llegado a... Pero claro, lo que no puedes hacer es explicar por qué del cómo, como tampoco puedes explicar por qué del qué. Hay que explicar un poco del qué y un poco del cómo. Claro. Entonces ya he dicho desde el principio que yo no estoy en contra de la pedagogía como una mundo. Estoy en contra del cientifismo y de los que utilizan la pedagogía de una manera totalmente desordenada. Claro, porque al final se resulta enseñando a enseñar lo que no se sabe, entonces es fatal eso. No, pero es que está dicho, a mí me han dicho que el profesor tiene que ser como la grasa para que el alumno aprenda a aprender. Pues lo siento. Yo creo que tenemos tema para seguir discutiendo con una cantidad de vino o con algo y tengo que tocar.